¿Cierto? Ya. Entonces, comenzamos. Les saludo, hermanos. No puedo saludar a todos en un principio. Déjenme anotar algo aquí. Ya. Y bueno, tenemos el privilegio de poder estar reunidos a pesar de las circunstancias, ¿cierto? Y tengo el privilegio de poder compartir y la responsabilidad también de poder exponer fielmente la palabra del pasaje que nos corresponde también para este día. Un pasaje totalmente interesante, útil para nuestra vida, y un pasaje que marcó el cambio de una era, el cambio de un gobierno en el universo. Entonces, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante. La semana anterior pudimos ver la tentación de nuestro Señor, ya en 3 sermones. Pudimos ver y escuchar a nuestro pastor hablar acerca de cómo el Señor fue tentado y cómo pasó todo ese tiempo en el desierto en dependencia del Señor, de su Espíritu, y cómo permaneció firme a través de la oración y de la palabra de Dios. Entonces es un pasaje sumamente importante y no está desligado de lo que también vamos a comenzar a ver ahora. Así que le invito a orar para que el Señor guíe este tiempo, nos hable, nos enseñe y pueda realmente entrar profundamente a nuestra alma y también tocar, cambiar lo que es necesario para nuestras vidas. Así que le invito ahora. Señor, gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros. Perdónanos, Señor, por ser tan rebeldes, tan malos, Señor, tan ignorantes de tus escrituras. Perdónanos, Señor, por ser personas que pocas veces en el día te buscan. Perdónanos, Señor, por ser personas que están pensando solamente en las cosas de este mundo, en la situación, en nuestra comodidad, en todas las situaciones que están sucediendo. Perdónanos, Señor, porque tal vez hemos fallado al centrarnos solamente en nuestro bien, en nuestra prosperidad, en nuestro bienestar. Por eso queremos venir ante ti, Señor, con humildad, con súplicas de que tú nos ayudes, Señor, a ir hacia tu palabra, a poder escudriñar perfectamente lo que tú nos has transmitido, Señor, nos has dejado escrito, Señor, en estos pasajes. Ayúdanos, Señor, a poder ser hombres, mujeres, jóvenes fieles, Señor, a ti, personas que te adoren, que te alaben de corazón, que te sirvan de corazón, y sobre todo personas que permanezcan arduamente y fielmente en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a poder entender que tu Espíritu que mora y vive en nosotros nos ayude a poder entender lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos has revelado a través de este pasaje. Por eso lo dejamos en tus manos, Señor, sabiendo de que tú eres el único que nos puede ayudar a entender, a ver claramente tu verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Escuché por ahí algún micrófono prendido? ¿Hay un ruido? Se lo puedo dejar a los técnicos que lo reparen por ahí con las personas, ¿ya? Pero, como bien ya dije anteriormente, la semana anterior estuvimos viendo la tentación de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Y ese pasaje es muy, pero muy importante, creo que lo mencioné también hace mucho tiempo cuando
cuando introducimos la carta, o mejor dicho, el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Que era este tiempo de la tentación era un tiempo culminante, un tiempo de una batalla épica, ¿cierto? Donde estaba encarnado el Hijo de Dios, ¿cierto? El renuevo, el Hijo amado de Dios, el ángel de Jehová, encarnado en un ser humano, ¿cierto? En carne, ¿cierto? Eso significa encarnado. Y parecía presa fácil para Satanás, parecía tal vez que era el momento de la victoria de Satanás, o eso era lo que él pensaba en su mente. Pero vemos victorioso a nuestro Jesús, ¿cierto? Venciendo a Satanás con las Sagradas Escrituras, siendo fiel a la palabra de Dios, a lo que ella decía, y vimos cómo también él la utilizaba y él obviamente la conocía, ¿cierto? Pero una de las cosas interesantes que conectan la tentación con el pasaje que vamos a ver ahora es el hecho de que el Espíritu Santo fue quien guió a Jesús a ese lugar, ¿cierto? El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado y para ser también puesto ante Satanás como ante el tentador, ¿cierto? Y no solo eso, también vemos al Espíritu Santo guiándolo en medio de esa tentación, ayudándole en su necesidad humana, porque recordemos que también Jesús es Dios, ayudándole en su necesidad humana a soportar la tentación en la carne, y ese mismo Espíritu Santo es quien permanece en él ahora, en su ministerio, en el inicio de su ministerio. Ese Espíritu Santo que descendió sobre él en el bautismo de Jesús, cuando Juan el Bautista lo sumerge en las aguas del Jordán. Entonces vemos a Jesús iniciando su ministerio, y aquí hay dos versículos que podrían resumir tal vez casi un año de ministerio, que Lucas no va a mencionar, muchas cosas que él se saltan, y que lo resume así. Dice el versículo 14 de Lucas capítulo 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Esto puede resumir el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Bien dije recién que Lucas se salta muchos hechos que, por ejemplo, Juan va a mencionar en sus primeros 4 capítulos, como las bodas de Caná, cuando él convierte el agua en vino, como cuando habla con Nicodemo, capítulo 3, y ahí está el muy conocido pasaje de Juan 3:16, ¿cierto? El encuentro con la mujer samaritana también, y así muchos otros pasajes, otros milagros que Jesús también había ya hecho. Pero vemos que Lucas inicia su relato con un hecho sumamente importante, y que él es el único que lo marca con tanto detalle. ¿Ya? Todos los otros evangelios van a mencionar algunas partes de lo que vamos a leer ahora, pero no completamente, ni con el detalle que Lucas lo menciona también aquí. Entonces vemos que el Señor volvió después de la tentación en el desierto, comenzó a hacer su ministerio, y su ministerio básicamente era enseñar en las sinagogas. Como dice aquí el versículo 15, enseñaba en la sinagoga de ellos, ¿ya? Y algo muy interesante es que él volvió en el poder del Espíritu. Puede surgir la pregunta, ¿por qué Jesús necesitaba el Espíritu Santo si era Dios? ¿Por qué necesitaba ser lleno del Espíritu?
¿O por qué necesitaba que el Espíritu descendiera sobre él? Y esa pregunta realmente es para ayudar al Señor, porque primeramente debemos entender de que Dios no necesita a nadie ni ayuda de nada porque Él es Dios, pero Él siempre estuvo en intimidad con su Padre y con el Espíritu Santo. Era imposible no funcionar sin Él. Bueno, y era imposible de que el Espíritu también se separara de Él, porque nosotros entendemos la doctrina de la Trinidad, ¿cierto? O al menos la comprendemos en algún grado, pero vemos que en la humanidad de Cristo necesitaba el apoyo del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien también va a obrar con muchos milagros que vamos a ver posteriormente, y era sumamente importante de que el Hijo de Dios también operara junto a Él. Entonces vemos a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, y hermanos, el poder del Espíritu Santo a veces lo podemos encontrar como algo demasiado lejano, algo que solamente Jesús podía poseer, ¿cierto? Pero realmente este poder del Espíritu Santo fue la unción que Dios derramó sobre él en el bautismo. Y también Primera de Juan, nos va a decir que nosotros tenemos la unción del Santo. Nosotros poseemos ese mismo Espíritu que estaba en Cristo Jesús. Es algo no tan lejano para nosotros, porque nosotros hemos sido enriquecidos, beneficiados con ese Espíritu. Ahora, estar lleno del Espíritu, como ya hemos aprendido en Efesios capítulo 5, en las anteriores prédicas, es algo posible para cada uno de nosotros. Es algo que no solamente se puede conseguir siendo cristiano simplemente y siendo un fiel del día domingo. Es algo que se consigue en dependencia del Señor, en dependencia en la oración, en dependencia ante la palabra de Dios, como vimos a Jesús en el desierto, ¿cierto? Una persona que pasó posiblemente la mayor parte de su tiempo en oración, hablando con Dios, tratando de discernir la voluntad de Dios, tratando de encontrar los pasajes claves en su mente para luchar contra las tentaciones. Y esa es un estado que nosotros también podemos alcanzar. No basta solamente unos minutos de lectura bíblica por día. Por eso yo los quiero animar a ustedes, no a que tengan un devocional diario de 15, 30 minutos, porque aunque es algo beneficioso y algo útil, no es suficiente. Yo los animo a ustedes a pasar horas en la palabra. Ustedes y yo tenemos muchas horas y horas para pasar frente a la palabra de Dios. Y sabemos, cada uno de nosotros, que podemos hacerlo. Sabemos que podemos pasar tiempo realmente de calidad sumergidos en la palabra de Dios, llevando nuestra Biblia al trabajo, en nuestra colación, en nuestros viajes en el transporte público o donde sea, cambiar series de Netflix por tiempo de la palabra de Dios. Yo sé que todos sabemos eso, pero quiero solamente hoy dejar que nos examinemos. ¿Me entienden? Que nos examinemos en qué estamos gastando realmente nuestro tiempo. Nosotros somos mayordomos del tiempo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y como dice otra parte de la Escritura, nosotros ya, y ustedes, hermanos, algunos de ustedes ya debieran ser maestros que dominan la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado tiempo para poder dominarla. Y un día vamos a dar cuenta de ese tiempo, ¿ya? Bueno,
dice la Escritura, versículo 16, de que él volvió a Nazaret, porque hasta aquel entonces había estado en Capernaum. Por ejemplo, el versículo 23 nos da esa pista, dice, y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Esto nos dice de que esto no fue lo primero que el Señor hizo. Ya había pasado un amplio ministerio, un buen tiempo, donde el Señor ya había hecho milagros, donde el Señor ya había enseñado también, etcétera, etcétera. Pero entonces nos encontramos en un tiempo donde Él regresa a Nazaret. ¿Ya? Dice que el versículo 16, leamos, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Él vuelve a Nazaret, su lugar de crianza, su lugar donde él creció, donde era conocido por sus vecinos, y entra a la sinagoga, como era su costumbre, entra a la sinagoga de ellos. ¿Ya? Y era muy común de que Jesús entrara en cierta sinagoga y que le dieran el tiempo para poder exponer, porque ya era reconocido como un maestro. Y aunque cada sinagoga tenía un sacerdote a cargo, el sacerdote a veces le ofrecía a diferentes maestros dar palabras de exhortación y hacer las lecturas bíblicas, como pasó, por ejemplo, con Pablo en el libro de Hechos. Están en una sinagoga y hacen la lectura de las Escrituras y les ofrece, si quieren tener una palabra de exhortación hacia el pueblo. Entonces era una costumbre eso, y posiblemente Jesús, como se crió en este lugar, pudo haber sido su sinagoga donde él creció, donde él aprendió, donde él asistió y también tal vez predicó sus primeros sermones, ¿ya? Entonces, estamos en Nazaret, el lugar donde el Señor se crió, donde era conocido, como ya bien dije, y algo muy importante es la frase que dice que entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Lucas es el único que agrega ese comentario. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde dice de que Jesús entraba a las sinagogas, pero solo Lucas aquí va a decir que es conforme a su costumbre. Y esto es interesante porque nos habla de que realmente Jesús, aunque era Dios, recordemos eso, en aquel entonces asistía a la sinagoga. Él fácilmente podría haber pensado, no necesito la sinagoga porque yo conozco todo, ¿cierto? Porque soy Dios. Y muchas veces seguramente él no enseñó, había otros maestros que enseñaban. Entonces vemos cómo Jesús nos da un ejemplo vivo y fuerte del congregarse, de las costumbres que él tenía, que eran costumbres buenas, seguramente afirmadas en muchos pasajes del Antiguo Testamento que exhortaban al pueblo de Dios a congregarse, al estar asistiendo a los cultos de adoración. Entonces vemos a Jesús entrar aquí en la sinagoga, y quiero un poco como contarle cómo eran estos cultos de la sinagoga. ¿Ya? No eran cosas demasiado enredadas ni largas, pero eran básicamente lo siguiente. Voy a buscarlo aquí. La liturgia en el culto. ¿Cómo era un culto en la sinagoga? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar eso? ¿Cómo eran las reuniones del fin de semana, en este caso sábado, donde asistía Jesús, donde los fieles a Dios asistían? Bueno, todo iniciaba con una acción de gracia y bendiciones, donde todos agradecían, daban gloria a Dios y recitaban juntos
el Shema, ¿ya? Que es lo que está en Deuteronomio capítulo 6, que dice Jehová nuestro Dios, el uno es, ¿cierto? Lo citaban de memoria y como era su costumbre, y daban gracias específicamente por esos pasajes en relación con el Shema, ¿cierto? Las bendiciones. Luego tenían una oración general, en gratitud generalmente, donde también a veces se acompañaba de una canción, ¿ya? Y después de eso venían dos lecturas generales. La primera lectura era un pasaje que obviamente ellos lo organizaban, los sacerdotes lo iban organizando, tal vez como nosotros vamos exponiendo, por ejemplo, Lucas, ellos iban leyendo así de forma ordenada la Torá. Primero era un pasaje sobre la Torá, que es el Pentateuco, ¿cierto? Algún pasaje tal vez de Génesis, Éxodo, Levítico, Número o Deuteronomio. Luego de eso había otra lectura, que era una lectura de los profetas, ¿ya? Que es el caso que vemos aquí, donde Jesús va a leer, que incluía a cualquier profeta, cualquier escritura, y en este caso, en esta sinagoga, iban en el libro de Isaías, capítulo 61. Entonces, después de esta lectura, que el maestro se levantaba, abrían los rollos, los libros, y leían, cerraban los rollos y se sentaban. En señal de sumisión ante la palabra leída, el maestro se sentaba, y vamos a encontrar eso en muchas partes, que Jesús, cuando él va a enseñar, él se sienta. Él no se pone en alto. Él se sienta y enseña en señal de sumisión a la palabra leída. Y eso es lo que vamos a ver también luego. Entonces, ahí venía el sermón o una palabra de exhortación hacia la sinagoga, obviamente de acuerdo a la lectura, no era una palabra nada que ver con lo que se había leído, y terminado había una bendición que el sacerdote hacía hacia toda la congregación, y si no estaba el sacerdote solamente se hacía una oración final y se despedían. Eso era básicamente un culto de sinagoga, donde especialmente aquí Jesús realmente está ministrando, y eso sería tal vez lo más parecido que Jesús vivió en aquel entonces, enseñando a las sinagogas, ¿ya? Porque no se tiene una referencia absoluta de ese tiempo. La referencia que yo le di, fueron referencias más posteriores, que es cómo se creía que se hacían estas reuniones de sinagoga, ¿ya? Pero lo más probable es que era así. Por ejemplo, antes de leer el texto que vamos a sumergirnos, vamos a leer Hechos, capítulo 13, perdón. Hechos, capítulo 13, versículo 13, ¿ya? 13 hasta el 15, vamos a leer. Dice, habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, lo que yo le dije anteriormente, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces aquí vemos cómo el apóstol Pablo también participó de estos servicios después de la lectura de la ley, del Pentateuco y de los profetas. Él se paró a predicar el evangelio, y en esa reunión, como ustedes bien saben, se convirtieron. Fue un avivamiento grande en esa sinagoga. Entonces vemos a Jesús, volviendo a Lucas 4, vemos a Jesús en estos tipos de servicios, ¿ya? Entonces se leía, nuevamente repito, se leía el Pentateuco, la ley, un pasaje, ¿ya? Que eso es llamada la Torá, o esa parte que se leía se llamaba el Parashá, ¿ya?
y después se leía el Nebim, que eran los profetas, que era el Haftarah, así le llamaban. Era la costumbre de ellos ir leyendo los pasajes de la ley y de los profetas. Y el pasaje que le toca al Señor aquí, al Señor Jesús, vemos que el 17, versículo 17 dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. La lectura de los profetas, el Nebim, iba en Isaías. ¿Ya? A veces leemos, vamos a leer el pasaje que se cita, que lo que se cita aquí es Isaías 61, 1 y 2a. Pero posiblemente no leyó solamente un versículo y medio, como sale aquí. Seguramente, por todo el sermón que el Señor va a hacer ahora, leyó tal vez desde el capítulo 58 hasta acá, hasta el 61, 1 y 2. Porque tiene, si usted observa, todos estos capítulos de Isaías tienen el mismo tema, el tema que vamos a hablar ahora, que el Señor expone. Y que se resume en este versículo que vamos a leer ahora. Dice, halló el lugar donde estaba escrito y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, ¿ya? Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Este fue el pasaje que leyó el Señor Jesús. Vamos a Isaías capítulo 61, porque vamos a encontrar cosas muy interesantes, como por ejemplo, que hay partes que el Señor no cita y hay otras partes que el Señor agrega, ¿ya? Y vamos a explicar por qué. Isaías 61, 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová. Hasta ahí leyó. Pero si usted comienza a investigar en el libro de Lucas, en su griego original, aunque realmente hoy en día no existe el original, existen todas las copias, la frase, y que está escrita aquí en la Reina Valera, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, el Señor no la cita, ¿ya? Es agregada porque se cree de que obviamente el Señor se estaba refiriendo a eso en su sermón, ¿ya? Y lo otro, no sé si se fijaron, o ustedes pueden comprobarlo, después dice más adelante en el versículo 18 que Él vino a dar vista a los ciegos. Y eso tampoco lo vamos a encontrar en Isaías 61. Entonces la pregunta es, ¿por qué estas diferencias? ¿No? Primero que todo debemos entender bien el pasaje de Isaías 61. Isaías 61 es la profecía de la llegada del Mesías y todos los efectos que el Mesías iba a tener sobre el mundo entero. Entonces, lo que está pasando aquí, hermanos, realmente es que hay un cambio global en cuanto a la era, a cómo se rigen las cosas en el mundo. Y Jesús ha llegado a hacer ese cambio. Si leemos Lucas 4:18, vamos a encontrar varias frases ahí, pero realmente hay tres conceptos. ¿Ya? Si prestamos atención, solamente hay tres conceptos. Y son los siguientes. El primer concepto, y la misma idea es esta. Mire, presta atención. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Ya? Y este es el primer concepto. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí está diciendo exactamente lo mismo, es la misma idea. Los pobres en espíritus y los quebrantados de corazón son un término intercambiable en las Escrituras. Podemos ver que las Escrituras, pobre de espíritu, es lo mismo que un quebrantado de corazón. El Señor ahí está reafirmando una idea. Por eso se cree que Jesús no lo citó ni lo repitió, porque se da por hecho que está hablando de la misma idea. ¿Ok? Por ejemplo, en el mismo contexto de Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese es el pobre que se refiere aquí. El pobre en espíritu es alguien que teme al Señor, ¿ya? Que es quebrantado de corazón, que es quebrantado ante la palabra de Dios. Entonces, la primera idea que Jesús, o concepto que Jesús dice aquí, es que Él ha venido a traer buenas noticias. Eso es el Evangelio a los pobres en espíritu o los quebrantados de corazón. Segundo, la segunda idea son 3 frases aquí: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está hablando exactamente de lo mismo, lo dice con otras palabras. Los cautivos, los ciegos y los oprimidos son los mismos, ¿ok? Y la pregunta aquí es: ¿por qué dice o agrega a los ciegos? Y eso es muy interesante, porque Jesús aquí, hermanos, le está dando la verdadera interpretación de Isaías capítulo 61. El verdadero maestro está dando la verdadera interpretación de Isaías 61. Y Isaías 61, la palabra hebrea que dice a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, tiene que ver con la vista, ¿ya? A nuestro entendimiento, si nosotros leemos Isaías 61 solamente, no menciona nada de un ciego y de la vista, ¿cierto? Pero para un hebreo, él podía tal vez entenderlo más fácilmente, ¿ya? Y se podría tal vez traducir ese pasaje en Isaías 61 más literalmente de esta forma: Él ha venido a... ¿dónde está? Aquí dice, significa como aperturas de ojos a los atados, ¿ya? Eso dice como literalmente el pasaje en hebreo en Isaías 61. Él viene a dar aperturas de ojos a los atados. Y la idea aquí es que hay alguien que ha estado preso por muchos años. Y tantos años ha estado preso de que ya ni siquiera ve, por la oscuridad de la prisión. Pero lo que ha venido a hacer Jesús es a sacarlo de esa esclavitud, de esa prisión oscura, y al sacarlo, Él le ha dado de nuevo la vista, ha podido lograr ver realmente con claridad lo que está fuera de esa cárcel. ¿Ok? Ese es el significado realmente de ese pasaje, y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Él ha venido a sacar de la esclavitud a las personas, a los pobres de espíritu, como dijimos anteriormente, a las personas que han estado esclavas por miles de años, esclavas en esa prisión oscura, una prisión que obviamente tiene que ver mucho Satanás mismo, que ha oprimido a estas personas y no los deja ver. Pero la luz del Evangelio es como lo que nos pasó a cada uno de nosotros. Nos hizo sacar esa venda que no podíamos ver realmente en la situación y en la esclavitud que realmente estábamos. Y esa es la segunda idea de este pasaje. Y la tercera idea es la que dice el versículo 19. Dice, a predicar el año agradable del Señor, ¿ya? O el año de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Es el día o el año donde
realmente va a cambiar la historia del universo. Eso está diciendo. Y esto hace referencia al año de jubileo, que usted lo puede ver con más detalle en Levítico capítulo 25. El año de jubileo era un símbolo, una referencia hacia lo que realmente iba a venir. El año de jubileo era un año donde se tocaba la trompeta y donde todos los esclavos eran declarados libres, eran puestos en libertad, y ninguna persona, ni ningún poder, ningún ser podía oponerse a eso, porque eran declarados libres. Exactamente en el año 50 de jubileo. Entonces, lo que está pasando aquí, hermanos, es que Jesús está diciendo: yo he sido enviado. Aquí, en resumen, el Señor está marcando la misión de su venida, de su ministerio. Yo he venido, el Señor mismo me ha ungido, me ha puesto su espíritu sobre mí para predicar las buenas nuevas a los pobres en espíritu. Los fieles a Jehová, había mucho pueblo que estaba esperando la venida de ese Mesías. Él ha venido a realmente dar esas buenas noticias de la salvación a esas personas, a los quebrantados de corazón. También a poner en libertad a los esclavos, a todos los que han estado en prisiones, en oscuridad, ¿ya? Nosotros sabemos que éramos esclavos del pecado, ¿cierto? No podíamos hacer nada contra eso, no podíamos irnos libres como si quisiéramos simplemente, porque éramos esclavos. Un esclavo no tiene derechos. No podíamos nosotros escapar de esa prisión donde estábamos cegados, donde nuestros ojos estaban inactivos, no podían ver ni siquiera nuestras propias manos ni nuestros propios pies. Entonces, a esto se está refiriendo. El Señor ha venido a libertar a esas personas, a los cautivos, a los ciegos o a los oprimidos, que es la misma referencia. Y tercero, a predicar que por fin llegó la salvación, que por fin llegó la salvación, y que nadie, ni siquiera el hombre más fuerte del planeta, ni siquiera el ser más fuerte que he mencionado también como Jesús ata al hombre más fuerte, que hace referencia a Satanás, ni siquiera él iba a poder interponerse ante esta liberación. ¿Ya? Nadie, como dice también, ¿cómo se dice? Romanos capítulo 8, nadie iba a poder oponerse a la victoria que Cristo Jesús iba a tener, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada iba a poder detener esto. Y eso es lo que Jesús está diciendo, y él enrolla el libro, lo da al ministro o ayudante o el guardián de los rollos, como una vez bien dije, y se sienta no porque ya dejó su ministerio y va a seguir el culto, se sienta a enseñar, ¿ok? Se sienta y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaba pensando, ¿qué va a decir este Jesús, el carpintero? De quien hemos escuchado que ha hecho tantos milagros en Capernaum, por aquí y por allá, pero aquí en Nazaret no ha hecho nada. Entonces, ¿qué nos va a decir? ¿Qué milagro va a hacer aquí en la sinagoga? Eso es lo que estaba pasando en esta sinagoga. Y comenzó a decirles, tal vez lo que menos esperaban ellos es que le dijera algo así. Les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, la respuesta del pueblo tiene varias variantes. Primero, dice el versículo 22, que todos daban buen testimonio de él, ¿no? Por lo que estaba enseñando, porque quiero recalcar, no es que Jesús leyó este pasaje y simplemente se sentó y dijo, esto se ha cumplido y se fue para la casa. No, está resumiendo su sermón. Él seguramente leyó desde probablemente Isaías 58 hasta el 61, y luego comenzó a exponer y a explicar esos pasajes, ¿ya?
comenzó a desarrollar una exhortación y un sermón, y termina diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, el Señor está en medio de un sermón, está predicando, está enseñando en esta sinagoga, y dice que una de las respuestas es que todos daban buen testimonio de él, y estaba maravillado de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Por una parte, estaban maravillados de lo que estaba pasando, pero por otra parte estaban escépticos ante cómo este hijo de José, el carpintero, ¿será realmente el Mesías? Ellos habían escuchado de todos los milagros que él había hecho, pero no habían visto ninguno. Estaban maravillados, estaban entusiasmados de todo lo que estaba sucediendo, pero querían vivirlo. Querían ver a alguien, resucitar, querían ver a un ciego que pudiera ver, querían ver cómo echaba fuera demonios y esas cosas que Jesús ya estaba haciendo. Entonces, el versículo 23 nos va a marcar realmente el corazón que había en el pueblo, que aunque se maravillaba y aunque estaba hablando bien de él, de que sí, Jesús aquí, Jesús acá, realmente no creían en él. Realmente lo único que querían ellos era su propio beneficio. Lo único que ellos esperaban de Jesús era sanaciones, milagros, convertir el agua en vino y traer un buen futuro para Nazaret. Porque ellos eran la ciudad de origen, la ciudad de crianza de aquel Jesús, el que hacía milagros. Entonces se sentían con el derecho de que ellos tenían mejores privilegios que los demás. ¿Por qué este hace milagros en Capernaum, pero acá en su casa no? ¿Cierto? Y Jesús obviamente ya sabe esto de antemano. Por eso Él les dice en el versículo 23, Él les dijo: sin duda me diréis este refrán. El Señor sigue predicando y en medio de su predicación le dice: sin duda me van a decir este refrán: médico, cúrate a ti mismo. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Que de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Cómo puede ser que en Capernaum tú hayas hecho muchos milagros, pero aquí en tu tierra no? ¿No será mentira que realmente esos milagros sucedieron? Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Aquí el pasaje que todos los evangelios repiten, ¿ya? Y que es el pasaje que he citado de este trozo de la Escritura, es el único que he citado en otro evangelio, que dice: ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y esa es una verdad, una lamentable verdad que sucede aún hasta el día de hoy. Desde los profetas, muchos de ellos fueron juzgados, fueron menospreciados por sus propias casas, por sus propios pueblos, y generalmente ellos tenían que irse lejos para llevar a cabo el ministerio de Dios. Y aún hasta el día de hoy puede pasar que dentro de las iglesias se mira en menos a un siervo que ha crecido entre la iglesia. Y generalmente, lamentablemente, es solamente por envidia de que Dios está utilizando a alguien que no soy yo. Y eso es algo terrible. No es la regla, y no debería ser la regla tampoco para nuestra iglesia. Pero generalmente se da por la falta de madurez espiritual en las iglesias, y en este tiempo sobre todo se dio porque vamos a ver que es un pueblo realmente pecador, un pueblo que no obedece, que no cree en Jesús. Porque miren lo que le dice, versículo 25, 26 y 27. Esto que le va a decir va a desatar la ira sobre sus vecinos.
los que le vieron crecer, los que lo elogiaban, etcétera, los que se maravillaban de él, va a desatar una ira que sus vecinos van a querer arrojarlo por un barranco. ¿Pero qué les dice que se enojan tanto? Le dice lo siguiente. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, ¿de quién? De las viudas en Israel, ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda, una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, Dios envió al profeta no a una viuda de Israel, sino a una viuda gentil. Y sigue diciendo, pero a ningún, el 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino nada más el sirio, ¿cierto? Jesús le está diciendo algo tremendamente fuerte y que ellos lo entienden, y tal vez nosotros no lo estamos viendo tan claro. Le está diciendo, primero, la situación espiritual de ustedes es la misma que Israel tenía en aquel entonces. Fue el peor momento espiritual de Israel, con Acab, ¿cierto? Hubo sequía por 3 años y medio, por rebeldía del rey y del pueblo, porque se entregaban a la idolatría. De esa misma rebeldía después Elías, él tuvo que, por ejemplo, degollar a 450 sacerdotes de Baal. Eran 450, ¿cierto? No 250. ¿Sí? Bueno, por ahí, que siempre me confundo. Pero una inmensidad de sangre, hermanos. Sacerdotes de Baal, que eran israelitas, eran personas que eran del pueblo de Dios, que creían en Baal, ¿ya? Si usted estudia la historia de Baal, es tremenda, viene de Nimrod, el primer grande sobre la tierra, que lo tomaron como una deidad, ¿ya? A él y a su esposa, y al supuesto hijo que tenía, que tuvieron también, que fueron los dioses paganos y que se transmitieron hasta el día de hoy, ¿ya? Que todavía existen en otras religiones. A esos dioses paganos ellos estaban adorando y estaban en sequías por 3 años y medio por su maldad, por su desobediencia y por ir en contra de Dios y adorar falsos dioses y ponerlos en los lugares santos. Entonces Jesús le está diciendo, la condición espiritual de ellos es la misma que ustedes tienen ahora. Es la misma. Por eso se enojan tanto. Por eso les dice, y en esos tiempos Dios no envió al profeta a ninguno de ellos, a ningún leproso de ellos, ni a ninguna viuda de ellos, sino que envió al profeta a una viuda y un leproso gentil, no israelita. Y eso era algo que ellos realmente odiaban en su corazón. Por algo tenemos el libro de Jonás en el Antiguo Testamento que nos marca el desprecio que los mismos judíos alimentaron durante su vida en contra de los gentiles, porque ellos bien enseñaban, mejor dicho, ellos enseñaban antiguamente que los gentiles, los no israelitas o judíos, eran personas que fueron creados por Dios para ser lanzados al infierno y mantener viva y prendida esa llama por toda la eternidad. No creían ni querían que ellos fueran salvos como ellos. No querían que ellos fueran el pueblo de Dios. Entonces, aquí vemos la actitud del pueblo, ¿ya? Que odiaba este mensaje porque ellos querían ser los únicos receptores de la salvación. Pero
la Escritura es clara desde siempre de que la salvación no era exclusivamente para una nación, sino que era la salvación venía exclusivamente desde un pueblo, no para un solo pueblo. Por eso Isaías, capítulo 61, que es el capítulo de que leyó el Señor, va a mencionar mucho sobre las naciones y los extranjeros. Mire, por ejemplo, Isaías 61, versículo 5, si no lo tiene, escúchelo, lo voy a leer. El versículo 5 dice, y extranjeros, ¿ya? O sea, no judíos, no israelitas, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. ¿Qué está diciendo Dios? Los futuros sacerdotes, pastores, obreros de Dios van a ser extranjeros, no van a ser israelitas. Y mira lo que es el versículo 9, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Está hablando de naciones, no está hablando del pueblo de Israel. Y sigue diciendo el 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. No sé a usted, pero a mí todo esto me huele a iglesia, ¿sí? Me huele a lo que estamos viviendo ahora. Que el Señor nos adorna como esposa ataviada, que los extranjeros hoy en día apacientan las ovejas. Y eso es lo que el Señor comenzó hace más de 2000 años acá en Lucas capítulo 4, cuando dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Desde hoy comienza la era mesiánica, donde los extranjeros van a apacentar las ovejas, donde las naciones van a conocer mi nombre, donde yo voy a ataviar a esas esposas, esas novias, las va a embellecer. Y eso es lo que Dios ha hecho a través de la historia. Pero al pueblo le desagradó este mensaje. Al pueblo, dice el versículo 28, al oír estas cosas, Lucas 4, 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Cuál era su propósito? Despeñarle, para matarlo. Ellos de cierta manera reaccionaron bien y reaccionaron mal. Bien en el sentido que ellos sabían que si se levantaba un falso profeta, ellos debían matarlo, porque la ley decía eso. Pero mal en el sentido que sus motivaciones no fueron las correctas, ni entendieron realmente que, o no tenían evidencia de que él era un falso profeta, porque lo que Jesús estaba diciendo era correcto. Entonces su ira los llevó a querer matarlo, y estuvieron a punto de hacerlo, estuvieron a un pelo de hacerlo. Esa era su motivación, era matar al Mesías, ¿ya? O al supuesto Mesías que ellos no le creían. Y el versículo 30 es uno de los versículos más como complicados de entender. Yo he escuchado muchas cosas de este versículo, pero estudiando realmente lo vi ahora mucho más simple. Dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Suena un poco extraño, ¿cierto? Que Jesús está a punto de ser muerto y arrojado para matarlo, y él pasa por en medio de ellos y se fue. Mucho tiempo yo escuché que se enseñaba de que él se volvió invisible y pasó como volando entre medio de ellos. Ya que obviamente si Dios
quisiera hacer eso, podría hacerlo, porque Dios es Dios, ¿cierto? Pero no encontramos ese argumento en la Escritura. Simplemente nos dice muy literalmente que dice que Él pasó por el medio de ellos y se fue. Y la mejor respuesta que he encontrado para esto es lo siguiente, hermano. Es que el pueblo estaba tan lleno de ira, tan descontrolado, tan poseído, yo creo, hasta por la misma influencia del demonio, de Satanás, para matar al Mesías, que lo llevaron hasta este lugar, ¿ya? Que era una cumbre, y en esa ira y en esa pérdida de control de ellos, llegaron y estaban a punto de hacerlo, pero yo creo que solamente el carácter de nuestro Dios, su mirada, su dominio propio, su humildad, su amor aún por ellos, tal vez fue impactante para ellos. Tal vez fue tan impactante el carácter de Jesús de que tal vez no se defendió, no salió arrancando, ni empezó a tirar piedras, que era una actitud tal vez que ellos esperaban. Pero Jesús estaba tan seguro de lo que estaba haciendo, estaba tan seguro de que, como él mismo lo dijo desde la cruz, que ellos no saben lo que hacían, ¿cierto? Yo creo que su carácter, su apariencia, su amor, su mirada de compasión, su mirada de tal vez pena por sus almas, por su actitud, tal vez los impactó, los choqueó y quedaron de cierta manera paralizados, y Jesús solamente los miró y se fue en medio de ellos y los dejó ahí. Y dice después el texto que descendió a Capernaum, se fue. Y seguramente, y creo yo que tal vez esa es la explicación más acertada y más acorde a lo que Jesús también transmitía. Yo creo que no había una persona más impresionante que Jesús. No había una persona más calmada que Jesús. No había una persona más apacible, más tierna, más humilde, más amorosa que Jesús. ¿Y quién se atrevería a matar a una persona así? Obviamente sabemos que el Espíritu Santo, Dios mismo, frenó todo esto para que no muriera el Mesías en estas circunstancias, porque no era aún su tiempo. Y sabemos que Dios también orquesta todas estas cosas según su propósito. Pero vemos a Jesús predicando valientemente en la sinagoga, sabiendo él seguramente de antemano todo el odio que iba a recibir, toda la burla y todo el menosprecio, porque ningún profeta es acepto en su propia tierra, como él lo dijo. Y vemos a un Jesús rechazado por su propio pueblo, como dice también Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice que al suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a su pueblo, él vino a rescatar a los judíos, pero ellos no quisieron recibirlo. Aún así, sabemos que Jesús salvó a mucho pueblo, salvó a muchas personas de este mismo pueblo incrédulo. Tal vez muchos de ellos o algunos de ellos, de los que vemos aquí, con el paso del tiempo del ministerio, tal vez el Señor los rescató. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Señor sufrió rechazo, y es lo que Lucas nos trata de mostrar en un pantallazo. Es como un resumen de todo lo que va a venir a continuación, de cómo se resume el ministerio de Jesús. Se resume en Jesús enseñando y enseñando. Se resume en personas fascinándose por él, ¿cierto? Que hace milagros, multiplícanos el pan, danos más peces. Como vamos a ver después cómo la gente los seguía solamente por los panes y por los peces. También van a haber personas que se maravillaban y le daban glorias, como vimos también en el versículo 15, que era glorificado por todos,
¿ya? Interesante, porque esa palabra glorificado es únicamente la que se utiliza para dar gloria a Dios, ¿ya? Hay muchas palabras en referente a alabar o glorificar, pero solamente esta que sale aquí es referente a Dios. Pero también iba a ser rechazado, y sabemos lo que pasa al final, que es crucificado injustamente y es humillado por cada uno de nosotros. Aquí es resumida la misión de nuestro Señor Jesús, es resumida la misión que Él vino a hacer a este mundo, a predicar las buenas noticias o el Evangelio a los pobres en espíritu, a libertar a los oprimidos, los esclavos que estaban hundidos en densa oscuridad, para que un día puedan ver. Y era también a proclamar o a predicar que el Señor ha traído salvación desde aquel día hasta hoy y hasta que el Señor vuelva. Y es la misma misión que nosotros tenemos, porque nosotros se nos ha dado la comisión, ¿cierto? La gran comisión, que es la misma misión de Jesús, es predicar a los pobres en espíritu, a los quebrantados de corazón, es hablar con esos esclavos, con esos prisioneros desde esas oscuridades que no ven realmente la realidad del Evangelio, que están ahí hundidos en esa cárcel oscura, pecaminosa, que están cerrados por su propio pecado, y a proclamar que hoy todavía es el tiempo para la salvación. Todos nosotros vivimos en un tiempo privilegiado, un tiempo único. Único porque la Iglesia no ha tenido un tiempo más positivo, digo nuevamente, para el crecimiento espiritual de los fieles. No ha tenido un tiempo mejor. Este es el tiempo con mayores recursos, con más preparación, con más luz, y que lo tenemos al alcance de nuestras manos. Con esto quiero decirles, hermanos, que para terminar, todos nosotros pasamos por tiempos difíciles a nuestro criterio, ¿cierto? Tiempos de enfermedad, de falta de trabajo, etc. Pero algo que tal vez me llamó la atención en esta segunda ola y esta segunda gran cuarentena es que fue muy diferente a la primera en el sentido espiritual. En la primera cuarentena escuché a muchos hombres de Dios hablando de la voluntad de Dios, por qué pasan estas cosas, qué es lo que Dios nos quiere decir. Pero en la segunda cuarentena no escuché nada. No, más escuché como a un pueblo, y no me refiero únicamente a nosotros, sino en general, a muchas personas que conozco y que tal vez puedo ver, tal vez. Lo escuchaba más preocupados tal vez de la enfermedad, que es algo que hay que tener dentro de nuestro cuidado y nuestras preocupaciones. Pero no escuché nunca a alguien decir, ¿por qué Dios nos devolvió a cuarentena? ¿Por qué Dios otra vez nos tiene así? ¿Se ha preguntado en estos días esto? ¿Por qué Dios nuevamente nos tiene así? ¿Qué no entendimos? ¿O qué no discernimos? ¿No será que aún cosas tan básicas como las que acabamos de ver, que predicar el Evangelio, de hablar a los encarcelados, a los ciegos, para que vean, de tener esta gran responsabilidad de estudiar la Escritura, porque no podemos ser llenos del Espíritu Santo o ministrar en el poder del Espíritu Santo sin pasar mucho tiempo ante Él? ¿Será que todavía no entendemos estas cosas? ¿Será que todavía necesitamos más dolor para aprender? Eso es lo que yo me preguntaba a mí mismo, en mi propia vida, porque hay algo más que necesito aprender.
Hay algo más que no vi en la primera y que Dios nos sigue enseñando, no fue suficiente. Y debemos preguntarnos como creyentes esas cosas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? A veces pesa más nuestra cultura, lo que la cultura dice que tenemos que hacer, lo que la cultura nos dice cómo tenemos que vivir o cómo tienen que ser las cosas. Hablamos a veces de normalidad, a veces hablamos de queremos volver a la normalidad, y si la normalidad nunca ha sido normalidad, y si la normalidad que siempre vivimos no era la voluntad de Dios para nuestra vida, y si esa normalidad simplemente era estar cada vez más lejos y lejos de la voluntad de Dios, que antes viviéramos como vivíamos no significa que estábamos bien, hermanos. Significa que simplemente así crecimos y así nos dijeron los demás, así nos dijo el mundo cómo debíamos ser, o qué teníamos que ser, o qué teníamos que hacer, qué teníamos que buscar y cuáles eran las prioridades en la vida, qué hacer o qué no hacer, cuánto tiempo ocupar para la Biblia y cuánto tiempo no ocupar para la Biblia. Todos tenemos esos patrones en nuestra mente y crecemos y crecimos con eso, y nuestros niños también crecen con eso, pero si no es la voluntad de Dios, y si nuestra comodidad no es la voluntad de Dios, y si la escasez en este tiempo es lo mejor que nos puede pasar para nuestra alma, esas cosas tenemos que preguntarnos, y la mejor manera de encontrar respuesta, hermanos, es a través de la palabra de Dios. Es encontrar la voluntad en lo que Dios mismo está diciendo a través de su palabra. Jesús, podemos ver a nuestro Señor Jesús no preocupado de no sé cuántas cosas va a poseer en su vida, ¿cierto? En cuánto dinero va a ganar al mes, si el ministerio le va a dar para el arriendo o no, ¿cierto? Él no se ve preocupado de esas cosas, ¿ya? Pero a veces nosotros, yo mismo, nos afanamos mucho con esas cosas, más que con las prioridades bíblicas, que es lo que dice aquí, ir a los pobres de espíritu, ir a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos espiritualmente, predicar el año agradable del Señor. Todavía es tiempo de proclamar el año agradable del Señor. Todavía no se acabó la predicación del Evangelio con una pandemia. No se ha acabado hasta que el Señor venga. Proclamar y proclamar y proclamar y proclamar. E ir estudiando la palabra, e ir estudiando lo que mismo Jesús dice aquí, cuando se ha cumplido esta palabra. ¿Dónde estamos nosotros en la historia bíblica? ¿Qué tenemos que hacer como siervos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer como padres, como hijos, como esposos, esposas? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, hermanos, y quiero terminar con esto, nosotros estamos en la historia bíblica. No están escritas nuestras vidas en este papel, nuestras Biblias, pero seguimos en la obra de Dios, y nuestras vidas se están escribiendo conforme a la obra de Dios, según su reino. Vamos para allá. Cuando Él venga, vamos a ir para allá. Cuando nosotros muramos, si Dios lo permite, o si Dios también, ojalá no quiera que alguno de nosotros muera prontamente, cuando pasemos al reino de Dios, vamos a ver que toda la fuerza que tuvimos y que tratábamos de canalizar en nuestra vida terrenal, no sirvió de nada. No sirvió de nada porque no hice nada realmente para el reino. Por eso les animo, hermanos, a que podamos despertar, que podamos ir a las Escrituras y que ellas nos digan quiénes somos y qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos, cómo debemos descansar.
si tenemos ansiedad, si tenemos depresión, que el Señor nos las quite, porque sabemos que Él puede hacerlo por medio de su palabra, que es suficiente. Si tenemos necesidad, descansar en lo que la palabra dice, que jamás vamos a tener escasez para nuestras necesidades, que siempre vamos a tener pan en nuestra mesa. Y descansar en la palabra escrita de Dios. Así que le animo con esto y le invito a orar. Señor, gracias Padre por tu palabra, porque es tan clara, es tan precisa. Gracias por Jesús, porque Él es el ejemplo perfecto. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso ayúdanos a ser como Él, a ser personas mansas, humildes de espíritu, a cumplir la misión que tenemos en nuestra vida. La misión de predicar las buenas nuevas a los pobres en espíritu, de poder llegar a esas personas que están esperando un mensajero, Señor, para ser libertadas de la esclavitud. Sabemos, Señor, que hay mucha gente que necesita escuchar tu preciosa palabra, y lo sabemos porque tú no has enviado aún a tu Hijo. Sabemos que cuando Él venga será el tiempo cuando cada uno de los llamados va a ser convertido. Por eso sabemos que nuestra misión es la misma misión que Jesús tuvo cuando se encarnó. Es predicar tu palabra, es anunciar que hay liberación de esa esclavitud, de esa cárcel profunda de pecados. Ayúdanos, Señor, a ser como Él y a hablar a las personas la verdad. Y ayúdanos también, Señor, a afrontar todo esto a pesar de las consecuencias, a pesar de que nos quieras matar, como quisieron matar a Jesús. Sabemos que vamos a tener oposición, sabemos que vamos a tener burlas, insultos, menosprecio, pero sabemos que es tu gran misión que nos ha dejado a nosotros, tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a cambiar todo nuestro pensamiento, que tu palabra nos renueve nuestra mente, nuestra manera de pensar, y que nuestra vida después de este tiempo no sea igual. Te ruego, hermano, te ruego, Señor, que nuestros hermanos puedan cambiar sus vidas, su manera de vivir, de pensar, que nuestras metas, Señor, no sean las mismas de antes, que nuestras metas no sean solamente terrenales, que nuestro modo de vivir no sea solamente religioso, que podamos vivir tu palabra, que podamos ser discípulos verdaderos, maestros verdaderos, personas que anuncian tu verdadero evangelio con amor, con pasión y con todo orgullo de ser hijos tuyos. Por eso rogamos, Señor, para que tú nos hagas como Jesús, que este tiempo de dolor para muchos, de sufrimiento, de enfermedad, sea un tiempo de purificación, de madurez, de crecimiento, de lo que tú tengas preparado para cada uno de nosotros en particular. Por eso ayúdanos, Señor. Más que orar por la salud de mis hermanos, te ruego por su alma para que sea madura, sea un alma fuerte, confiada en Cristo, y que pueda sobrellevar su dolor, su enfermedad, con mucha paciencia y esperanza cimentada en la palabra de Dios. Te ruego, Señor, por toda la iglesia en general, en el mundo entero, para que tú nos conformes más como a tu Hijo, como dice también Romanos, que tú nos salvaste para ser semejantes a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la salvación. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos si nuestra vida está centrada en cosas triviales, cosas pasajeras. Y ayúdanos, Padre, a centrar nuestra vida en Cristo, en las Escrituras y en tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, a ser maestros en nuestra iglesia, en nuestros trabajos, en nuestras casas,
enseñar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Ayúdanos, Señor, a ser pequeños Cristos, que eso es lo que realmente significa ser cristiano. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.